Se denominan protozoos o protozoarios a un conjunto de microorganismos que habitan en ambientes acuáticos o húmedos y que podrían considerarse como animales microscópicos. Sin embargo, existen sistemas biológicos en los que se dicen que estos forman su propio reino y es denominado reino protozoa. Y también que hacen parte del reino protista debido a que es el eslabón principal o el paso inicial para estos seres eucariotas, ya que estos fueron previos a la existencia de las plantas, de los animales, de los hongos y de las algas que conocemos. Sin embargo, los protozoos también son seres unicelulares primitivos, ya que viene del griego proto, que significa primero, y zoo, que significa animal, que son heterótrofos, ya que se alimentan de materia orgánica y que tienen un movimiento voluntario. Existen también diferentes debates que intentan explicar la forma correcta de clasificar a estos seres en las distintas ramas de la vida. Estos seres también se pueden ver a través del microscopio, ya que su tamaño está oscilando entre 10 a 50 micrómetros. Se conocen alrededor de unas 300 especies de ellas, entre las que se pueden destacar depredadores, herbívoros, descomponedores y parásitos que a su vez pueden afectar y enfermar al ser humano. Origen de los protozoos. Se piensa que los protozoos tengan en nuestro planeta a partir de 1630 millones de años y que su aparición inicial fue en el periodo mesoprotezoico. Su origen también coincide con la aparición de las primeras células eucariotas, es decir, que tienen un núcleo definido, y con la inauguración subsiguiente de una amplia categoría de seres vivientes. También existen diferentes teorías que intentan explicar cómo se pasó de un mundo simple y primitivo de procariotas y eucariotas, pero la más aceptada es el proceso de endosimbiosis, que es presentada entre dos organismos procariotas. Estos organismos eucariotas, puntualmente los protozoos, fueron los primeros de la historia. Imaginarse que estos organismos unicelulares están dotados de estructuras citoplasmáticas y de una estructura externa para movilizarse es un gigantesco paso evolutivo para la materia biológica. El nombre protozoo proviene del griego protos, que quiere decir primero, y zoo, que quiere decir animal, y fue acuñado por Jules Goldfuss en 1818, quien fue un zoólogo, paleontólogo y naturalista. Para denominar lo que se suponía eran los animales primigenios. Primigenios es un adjetivo utilizado para hablar acerca de la procedencia, el inicio o el origen de algo. Este tipo de seres vivientes ya había sido observado por Leeuwenhoek en 1674. Leeuwenhoek fue un comerciante neerlandés al que también se le llamó padre de la microbiología. Fue el primero en realizar observaciones con un microscopio que fabricó y perfeccionó él mismo. Encuadre taxonómico. Los protozoos se incluyen dentro del subreino Protozoa, constituyendo los organismos más primitivos que existen. Estos en su gran mayoría son de tipo unicelular y eucariota, es decir, provistos de un citoplasma que se separó del exterior y núcleo a partir de sendas, membranas nuclear y plasmática, respectivamente. Los protozoos pueden ser de tipo vida libre y parásitos en plantas y animales. Esto hace que su taxonomía sea complicada. En las asignaturas de parasitología y enfermedades parasitarias, el objetivo de estudio de estas radica simplemente en lo que son los protozoos parásitos. El primer parásito que se encontró fue Eimira strident en un protozoo en la vesícula biliar de un conejo. En la actualidad se encuentran entre 45.000 y 70.000 especies de protozoos, en su gran mayoría protozoos de vida libre. Entre 25.000 y 20.000 son de tipo fósiles y entre 7.000 y 10.000 son protozoos parásitos. Al microscopio electrónico, la membrana plasmática se observa que está formada de 3 capas lipídicas, respecto a que a la capa central se encuentra demacrada por una capa interna y una capa externa. En la forma de resistencia de muchos protozoos puede existir además una membrana quística o de resistencia. Esta se forma a partir de la aposición de materiales citoplasmáticos a la membrana plasmática. El citoplasma. Bajo la membrana plasmática se encuentra el citoplasma, constituido por 2 partes, una contenida dentro del sistema de endometrio, núcleo, retículo endoplasmático y complejo de Golgi, y la otra, la sustancia exterior al sistema de membranas, o citosol, que es un líquido con alto contenido en proteínas y enzimas, y con características propias de un coloide, responsable de las variaciones en la viscosidad, en el movimiento intracelular y en el movimiento ambeoide. En esta matriz citoplasmática se localizan los elementos estructurales, el citoesqueleto y los orgánulos de membrana.
Citoesqueleto y orgánulos de membrana. El citoesqueleto está constituido por microtúbulos, microfibrillas y microtrabéculas, que forman un armazón en el que sostienen las proteínas estructurales, ribosomas y enzimas. Los orgánulos de membrana son estructuras más o menos permanentes, de origen diversos y con funciones definidas, que se encuentran formados por membranas. Dentro de estas últimas se encuentran las vacuolas digestivas, que se originan por invaginación y posteriormente estrangulación a nivel de una determinada porción de la membrana plasmática. Convencionalmente se dividen en vacuolas digestivas fagócitas, que incluyen partículas alimentarias grandes, y en pignócitas, cuyo contenido suele estar constituido por materiales alimentarios invisibles en disolución. Sistema de membranas. Este sistema ocupa el citoplasma fundamentalmente. Esta se divide en numerosos compartimientos y secciones. Los principales componentes de los protozoos son la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático y el conjunto de Golgi. Los protozoos pertenecen a las células eucariotas. Esta presenta un núcleo. Esta, en compañía de genes de ADN, están separados del citoplasma por la envoltura nuclear. En su interior pueden tener uno o más nucleolos con alto contenido de ARN y proteínas. Los núcleos se dividen en varios tipos morfológicos según sus aspectos. En uno de estos podemos encontrar los núcleos compactos. Son aquellos núcleos con caracteres de nucleolos, como en el caso de los macronúcleos en el cicloados. Están los núcleos vesiculosos. Se caracterizan por la presencia de uno o varios nucleolos, no se tiñen homogéneamente y pueden ser a su vez de dos tipos. Tipo 1, que son núcleos con cariosomas, ricos en ARN, adaptados a la cara interna de la pared nuclear. Y el tipo 2 presenta endosomas que se hayan distribuidos por todo el espacio nuclear. La envoltura nuclear. La envoltura nuclear está conformada por una membrana interna y una membrana externa. Por nucleolo, nucleoplasma, heterocromatina, eucromatina, ribosomas y poros nuclear. Esta está formada por dos membranas concéntricas, es decir, que poseen poros, separados por un espacio perinuclear. Por medio de ella se controla el paso de iones y macromoléculas de manera muy selectiva entre el núcleo y el citoplasma. Bueno, el retículo endoplasmático. Depende en cierta forma de las necesidades fisiológicas del anfitrión. Se puede encontrar de dos tipos, liso y rugoso. Y sus funciones principales es sintetizar proteínas para que el resto de las células puedan funcionar. Retículo endoplasmático rugoso. Este contiene ribosomas. Son pequeños organulos circulares cuyo trabajo principal es producir estas proteínas. A veces, cuando las proteínas no se producen correctamente, caerán en el retículo endoplasmático y lo sobrecargarán, haciéndolo apretado hasta cierto punto, y las proteínas no llegarán a donde deberían ir. Bueno, el retículo endoplasmático liso, en comparación del rugoso, no tiene proteínas y produce otras sustancias que necesitan las células. Por tanto, el retículo endoplasmático es un organulo que en realidad es la fuerza principal de producir la proteína y sustancias requeridas por el resto de la célula. El aparato de Golgi está conformado por anillos polares, conoide, micronema, rostrías, nucleolo, mitocondria, anillo posterior, alveolos, aparato de Golgi y microporo. Este aparato, a diferencia del sistema endometrial, por un lado, está relacionado con el retículo endoplasmático en el espacio y tiempo, y por otra parte, está relacionado con la membrana plasmática por medio de las vesículas secretoras. La función principal de esta es secretar proteínas y enzimas
contenidas en lisosomas y perisosomas. Reproducción de los protozoos. La reproducción de los protozoos se puede dar de dos maneras, sexual y asexualmente. La reproducción sexual sucede por la formación de gametos a través de diferentes mecanismos. Los protozoos se reproducen abundantemente, condición clave para su éxito biológico y evolutivo. Este proceso puede darse tanto asexual como sexualmente, dependiendo de las condiciones que ofrezca el medio en el cual se desarrolla. La reproducción en los protozoos se lleva a cabo a través de diferentes procesos, tal cual la reproducción asexual por bipartición o fisión binaria. Consiste en la duplicación del ADN, seguido de la separación del citoplasma, un proceso que se conoce como citocénesis, dando lugar a dos células hijas. Este proceso se lleva a cabo en arqueas y bacterias. Por otro lado, tenemos la reproducción sexual, que a su vez se puede distinguir por conjugación e isogametos. La conjugación es la reproducción que se da mediante el intercambio de material genético diferente entre una célula y otra. Isogametos. Este tipo de reproducción se da cuando una célula copula con otra, es decir, se une con otra célula que contiene el mismo material genético que la primera. Esporulación. La esporulación es un tipo de reproducción asexual donde la célula original se fragmenta en un conjunto de esporas que son resistentes a diferentes tipos de cambios climáticos, luego para convertirse en individuos enteros. Metabolismo de los protozoos. El metabolismo de los protozoos se lleva a cabo en las vacuolas, lugar donde se producen enzimas digestivas. Los residuos de este metabolismo se eliminan a través de la membrana celular. En algunas especies se hace por un orificio llamado citopigio. En otras solo se lleva a cabo cuando sucede la ruptura de la célula, como en el caso de la liberación del pigmento malárico en los protozoos del género Plasmodium. Utilización de los protozoos en los diferentes campos. Existen tres campos primordiales en los que los protozoos son de mucha gran importancia y ayuda. El primero de ellos es en el campo industrial, donde las propiedades bioquímicas de los protozoos ayudan a la descomposición y a la sintetización de diferentes materiales o medicinas que son muy utilizadas para la comercialización, como también la descomposición de ciertos animales. Esto se da a través de las bacterias o levaduras provenientes de estos organismos. Un caso particular de la utilización de los protozoos en la industria es la del tratamiento de aguas residuales, la cual es un proceso por el cual se transforman los residuos en agua a una descontaminación progresiva, el cual genera agua para uso humano. Otra utilidad de los protozoos es en el campo de control biológico. ¿De qué manera se da? Debido a que los protozoos principalmente a lo largo de una investigación se ha desarrollado que generan enfermedades que pueden ser controladas a cierto tiempo, lo cual es ideal para el control de insectos, plagas u otros organismos invasores de hábitats. La controlabilidad de las enfermedades provenientes de estos organismos ayudan a un manejo del control de poblaciones en el hábitat. Y por último, la utilidad más importante de los protozoos es la que se da en el ambiente. Para el caso preciso de los sistemas acuáticos radica una gran importancia de la presencia de estos organismos por tres razones, las cuales en primera instancia tenemos es la del consumo de materia orgánica, lo cual es importante para los ciclos de vida bioquímicas que se presentan en este medio.
Otro es que también proporcionan a la formación de fóculos o cúmulos de materia a través de la excreción de materiales mucilíganos. Como tercera y última razón, tenemos la de la construcción de las principales fuentes de consumidores de las poblaciones bacterianas que se desarrollan en el medio acuático. Ahora es el turno de hablar del hábitat de estos organismos llamados protozoos. Principalmente tenemos de que requieren de medios húmedos o directamente acuáticos para subsistir, esto debido al manejo que tienen sobre el oxígeno que se presenta en el medio y el nivel de desarrollo metabólico que ellos presentan en estos sistemas húmedos. Principalmente encontramos dos características. La primera es la de protozoos de vida libre, que estas son las que comúnmente encontramos, que se pueden desarrollar en ríos o en aguas residuales u otros espacios propicios para la vida común de estos organismos. Para este caso, el desarrollo de estos organismos, pues en estas condiciones de hábitat, no constituyen un riesgo para el ser humano, pero sí existen algunas excepciones con respecto a enfermedades que se puedan presentar por derivaciones del contacto con estos organismos. Bueno, por otro lado también tenemos los protozoos patógenos, que son aquellos pues que se escapan del medio condicionalmente primordial que ellos presentan en la naturaleza, que son los anteriormente nombrados, y estos se caracterizan pues porque tienen esa capacidad de infectar o de penetrar un cuerpo para subsistir. Un ejemplo claro de esto sería pues los sistemas de protozoos que se presentan en el intestino humano, en diferentes mamíferos, y también cabe resaltar pues que no solo pueden ser huéspedes, sino también pueden ser comensales, lo cual genera una preocupación a la hora pues de las enfermedades provenientes o derivadas de estos organismos en el cuerpo humano. Aparte trataremos principalmente sobre de qué forma se puede observar y cultivar los protozoos para su observación y su análisis para los diferentes campos que se presentan y las reacciones que genera dentro de hábitats que constituyen una invasión por parte de ellos. Y pues para esto se necesitan materiales básicos de laboratorio y tener normas de bioseguridad, pues porque a la hora de la realización de este procedimiento el peligro que se corre es muy alto. Principalmente para realizar un cultivo de forma natural se necesita tener medios orgánicos, es decir, algún pedazo de hoja, heno o cualquier materia orgánica en el cual se puedan generar estos organismos. Esto se pone dentro pues de un medio, como anteriormente nombrábamos, húmedo, el cual es propicio para la creación de estos organismos para que se desarrollen su ciclo vital. En este caso se puede hacer con una hoja de lechuga y ponerla dentro pues de un envase con agua durante 15 días y esperar pues que se den los procesos para el surgimiento de estos organismos. Pues luego de obtener pues el resultado del cultivo, procedemos a obtener una muestra pues de colocarlo en un portaobjeto y cubrirlo con un cubreobjeto, valga la redundancia, y proceder a su observación. Para la observación se pueden utilizar diferentes tintes que generen una mejor visualización por el microscopio de estos organismos, y a través de esta herramienta se puede pues realizar un análisis completo pues de estos organismos y su importancia dentro de los diferentes medios que pueden albergar, como también los procesos que ellos presentan.
Buenas tardes, yo le voy a poner sobre la biología y los ciclos evolutivos. De acuerdo con el modelo de reproducción sexual, el ciclo biológico de los protozoos puede ser tanto diplofásico como haplofásico. Es diplofásico puesto que al producirse la fecundación inmediatamente después de la meiosis, los individuos resultantes son 2N cromosomáticos durante el resto de su existencia, incluidas también las multiplicaciones asexuales, y un ejemplo de esto pueden ser los silicios, que son uno de los grupos principales de los protistas. Son haplofásicos o ciclos aplonte, cuando entre la meiosis y la esporulación o esporozoitogénesis, la fecundación pasa a la mayor parte del individuo con las correspondientes multiplicaciones asexuales, como las merogonias, que son multiplicaciones intermedias, y también existen otros tipos de protozoos que básicamente viven la vida libre en los ciclos que son mixtos. Características de los protozoos. Los protozoarios son un grupo sumamente diverso cuyas características fundamentales son la estructura. Los protozoos son células desnudas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen ni pared celular ni exoesqueleto, los cuales son muy flexibles y adaptables. Por lo general son unicelulares, aunque existen casos de protozoos más complejos multicelulares, pero nunca llegan a componer un verdadero tejido orgánico. El tamaño y la forma. En su mayoría los protozoos miden entre 10 y 50 micrómetros, pero hay algunas especies que pueden crecer hasta 1 milímetro o más. Sus formas, en cambio, oscilan entre los amorfos como la ameba o de forma alargada y ovalada como el paramecium. Son organismos unicelulares, eso es su característica más importante, porque su cuerpo es toda una célula única, dotada de organelos y estructuras diversas para cumplir sus funciones de nutrición y movilidad. Poseen movilidad propia. Como lo acabo de mencionar, estos se desplazan a través de flagelos o cilios de alargamiento de citoplasmas, como si fueran dedos. La clasificación de los protozoos. La clasificación tradicional de los protozoos se distingue entre los siguientes tipos. Los ripópodos, ripópoda o sacórdinos se caracterizan por un desplazamiento mediante pseudópodos o la formación de protuberancias desde el citoplasma hasta la membrana plasmática. Mediante estos los proyectan hacia donde se quieren movilizar. Estos también los utilizan para capturar alimentos e introducirlos al citoplasma, es decir, que cumplen la función de fagocitosis, o ya sea depredando otros organismos o asimilando materia orgánica de desechos. Los ameboides del grupo sacórdinos, que incluyen a los foraminíferos y los radiolarios, y que son componentes importantes del plancton. Los flagelados o mastigófora son células dotadas de uno o más flagelos, que es el nombre de sus colas, con los cuales se impulsan en el medio ambiente. La giardia. La giardia es un protozoo parásito, los cuales invaden los intestinos humanos, causando gases fétidos, diarreas y inflamaciones. La trichomona, otro género de protozoo parásito. Estas invaden la vagina y pueden transmitirse sexualmente, causando secreciones fétidas, picazón y dolor al orinar. Y estas también pueden causar riesgo de parto prematuro. La euglena. La euglena es un organismo común presente en casi todo el mundo y exclusivamente en ecosistemas acuáticos de agua dulce. Este también puede encontrarse en suelos y barros salobres. Y la euglena es un protista unicelular flagelado. Ciliados o ciliófora. Tienen una membrana plasmática que se encuentra rodeada de cilios o filamentos más pequeños y numerosos que los flagelos, que también les sirven para movilizarse. El paramecium. El paramecium es un protozoario ciliado de vida libre, de forma ovalada y rápido crecimiento. Blefarisma. La blefarisma es un tipo de protozoo que vive tanto en agua dulce como en agua salada. Los esporosos. Los esporosos son un tipo de protozoo parásito, los cuales no tienen mucha movilidad y presentan una fase de división múltiple llamada esporulación. La esporulación es un proceso de reproducción sexual en el cual consiste en que un organismo produzca esporas o endosporas, las cuales son estructuras resistentes que generan nuevos organismos idénticos
al original. Los cnidosporios son parásitos invertebrados los cuales habitan dentro de peces, anfibios y algunos reptiles. Estos existen más de 50.000 especies, de las cuales algunas carecen de aparato locomotor y de sistema digestivo. De estos se conocen algunos parásitos muy conocidos como los paramecios y las amebas, los cuales pueden vivir tanto aislados como en colonias. Su tamaño varía entre los 2 y los 70 micrómetros. Estos protozoos se alimentan de bacterias, de productos de desechos de otros organismos, algas e incluso de otros protozoos. Muchas de estas especies son capaces de movilizarse utilizando diversos mecanismos, como los flagelos, que son estructuras propulsoras que en forma de látigo, y tienen un tipo de sistema de locomoción que implica la formación de pseudópodos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Andrés Felipe Díaz Crespo y les vengo a hablar sobre las enfermedades causadas por protozoos. Los protozoos son abundantes en la tierra, sobre todo en sitios húmedos. Los protozoos son parásitos que viven sobre animales, plantas y sobre el ser humano. Hay una especie de los protozoos que es llamada protozoarios que pueden ser muy dañinos para el ser humano, causando algunas enfermedades que son comunes, las cuales puede ser paludismo o malaria. Es responsable de ello un género de protozoos llamado Plasmodium. Sus síntomas son fiebres altas, dolores de cabeza, dolores musculares, entre otros. La tripanosomiasis, que es causada por una mosca africana que una picadura y le transmite el parásito. Sus síntomas pueden ser fiebres altas y náuseas, entre otras. También está la giardiasis, que se propaga mediante la contaminación de alimentos o el agua. Siempre se da en regiones de malas condiciones sanitarias y sus síntomas pueden ser fatiga, cólicos y diarreas fuertes, entre otras. Está la amibiasis, que siempre se da en lugares tropicales donde el agua no está tratada y al momento de lavar los alimentos o ingerir alimentos no cocinados, pues puede presentar esta enfermedad y sus síntomas pueden ser las diarreas fuertes, entre otras. Y otras enfermedades como la toxoplasmosis, la triclomoniasis, entre otras. Algunos protozoos comunes son el paramecium, un protozoario ciliado de vida libre de forma ovalada y de rápido movimiento. Está la giardia, protozoos parásitos que invaden el intestino humano causando gases fétidos, inflamaciones y diarreas. Protozoarios depredadores que pueden o no parasitar a otros seres vivos pluricelulares o bien vivir en espacios acuáticos de manera libre. También presentan otros tipos de protozoos comunes como son la trichomona, la euglena y la belparisma. Gracias. Bueno, en la importancia de los protozoos, o dentro de la importancia de los protozoos, tenemos que los protozoos juegan un papel ecológico importante, ya que estos constituyen a cadenas alimentarias, son productores de materia orgánica, también son depredadores naturales de bacterias, en especial las gram negativas que conforman los protozoos en aguas y en otros tipos de cuerpo de agua. Además del valor intrínseco que poseen, por ejemplo, dentro de su valor económico, que se ve reflejado en los procesos industriales dentro de los plaguicidas biológicos y transformación en tratamientos de aguas residuales y bioremediación. Contribuyen a la fertilidad del suelo, ya que estos son descomponedores de materia orgánica. Funcionan en el control natural de poblaciones microbianas, ya que estos se alimentan de varios tipos de microorganismos. Causan enfermedades a humanos y animales de importancia doméstica. El papel que ellos tienen es como agentes infecciosos que generan estas enfermedades. Las enfermedades que se explicaron anteriormente por nuestro compañero. Existen aproximadamente 27 especies de parásitas del hombre donde se pueden ver incluidas los causantes de estas enfermedades.
En los medios acuáticos tenemos que la importancia de los protozoos heterótrofos surgen a hacer un paso intermedio en una cadena trófica. Esto es cuestión de gran importancia para los procesos de depuración de las aguas. La importancia del papel que cumplen estos organismos en los sistemas acuáticos se basa fundamentalmente en razones como por consumo directo de la materia orgánica del medio y por constituir los principales consumidores de las poblaciones microbianas que se desarrollan en el medio. Esto así, algunas especies de protozoos son capaces de consumir directamente la materia del medio, ya sea por ingestión directa de partículas sólidas como por trasvases de materiales disueltos en agua a través de sus paredes corporales. Como otra importancia de los protozoos, tenemos que se encuentran asociados a microbiotas complejas, como la del rumen de los bóvidos, en los que se encuentran un grupo de ciliados pertenecientes a la familia que pueden observar ahí en la diapositiva. Y estos animales ayudan a convertir las celulosas en sustancias aprovechables por estos. Muchas gracias.